Hola, este es Jorge, una vez más de Vida Bendecida. Esta es la continuación del primer video de la estudio que estamos llevando, que le titulé Caminando. Si vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. Entonces, estábamos hablando, terminamos el primer video hablando de que este tesoro, esta vida que es Cristo en nosotros, ha sido depositada en vasos de barro para que el poder y la excelencia del poder sea de Dios de nosotros. Entonces, estábamos hablando que para que esta vida se manifieste, este potencial de vida se manifieste por medio de nosotros, por esta carne, la única manera es caminando en el Espíritu y no tratando nosotros de producir esta vida, porque esta vida es alguien, es Cristo mismo, y Él es el que vive su vida en nosotros. Ya con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en esta carne, Cristo morando en mí, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo es quien vive su vida y la vive en mí. Y yo, si trato o ignoro la parte de que es solamente caminando en el Espíritu que esta vida se va a manifestar, entonces la única opción que queda es que yo trate de vivirla y lo que va a hacer es yo tengo que cumplir una vez más con los requerimientos de Dios y ahí y entonces entrego todo mi esfuerzo. Tengo que levantar la ley y tengo que tratar de cumplir con lo que Dios requiere y entro en un círculo vicioso donde llego al punto que me doy cuenta de que es imposible doblegar esta carne. Entonces quiero ir a unos versículos donde la palabra de Dios eh, nos muestra algo muy importante y quiero que lo leamos. Vamos al libro de Colosenses capítulo 2, desde el versículo 16 al versículo 23. Dice la palabra así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Estamos hablando ley. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, todo lo que estamos hablando aquí es que la persona o hay gente que ignora completamente que todo lo de la ley, todos los preceptos de la ley, todo eso simplemente fue una sombra de lo verdadero. Cristo vino y lo cumplió todo. Cristo cumplió con todos los requisitos de la ley. Todo fue hecho en Cristo. El final de la ley es Cristo. Cristo en su cuerpo cumple con el pago del pecado. La ira de Dios cae sobre él. Todo fue cumplido en Cristo y ese viejo pacto tuvo un final. Mas, sin embargo, algunas personas creen que uh, se someten otra vez a este tipo de disciplinas y preceptos pensando que ellos van a doblegar en algún momento esta carne. Y la palabra dice aquí, tales cosas
tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La carne va a seguir teniendo ese apetito, ese deseo, esa obra de la carne, porque nada la va a cambiar. La carne, esta carne no va a cambiar su naturaleza. Si dentro de la carne lo que fluye es, o lo que está contaminado por el pecado. Estamos hablando de cristianos. Esta carne solamente, o este cuerpo va a ser solamente transformado el día que recibamos el cuerpo glorificado. Mientras tanto, mientras que vivamos aquí en la tierra en un cuerpo de estos, vamos siempre a lidiar con esta carne. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien trata de producir esta vida basado en su propia fuerza? Aquí lo que pasa es que están negando la suficiencia de Cristo. Entonces, no, es lo que hizo Cristo en realidad no es suficiente, entonces voy a tratar de hacerlo yo. Um, eh, entonces, aquí también habla del legalismo, ¿no? Volver a una cantidad de leyes y preceptos aún hasta humanos. Y la gente se somete a eso. Muchas veces la forma de vestirse, la forma de peinarse, y una cantidad de reglas que pensando que si hay esa disciplina, exteriormente pareciese que caminaba en el espíritu, mas sin embargo, la carne, esos apetitos de la carne en ningún momento han cesado, están allí vivos. Y muchas veces por fuera pareciésemos que fuéramos tan espirituales, mas sin embargo, estamos totalmente dominados por la carne, porque en el momento de que no caminemos en el espíritu y tratemos de vivir esta vida en la carne, en nuestras fuerzas, vamos a fallar, vamos a ser dominados por esta carne. Entonces dice aquí, una vez más, se niega toda la supremacía y suficiencia de Cristo, y esto, viviendo así, roban la libertad de uno, del cristiano. Y una vez más terminamos que no, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, no existe ninguna forma con las fuerzas humanas de poder usted controlar la carne y someterla. Existe la única manera que los apetitos, los deseos, las obras de la carne van a ser, la palabra es dominadas, en realidad va a ser cuando andemos en el espíritu. Más adelante vamos a verlo. Bueno, entonces quiero dar un ejemplo. Esta es una práctica. Personas que pensaron o piensan hoy y de alguna manera se sigue pensando no y no se practica eso a ese nivel, pero estas personas pensaban que iban a dominar su carne porque tenía esa guerra espiritual que existe en el cristiano, eso no cesa, al menos cuando caminemos en el espíritu. Bueno, estas personas, les voy a introducir lo que se llama el flagelo. Y el flagelo es una práctica que las personas castigan su carne, porque como es pecaminosa, entonces van a doblegarla y van a llevarla a una disciplina. Mas, sin embargo, todo lo que hagan contra su carne, los apetitos de la carne siempre están allí, los mismos. El flagelo es que cogen un látigo, muchas veces creo que hasta tiene hierro y pedazos de hueso y vidrio. ¿Y qué hacen? Se flagelan con eso, se pegan en la espalda hasta sacarse sangre. La creencia, una vez más, es tratar de doblegar esta carne de pecado que los lleva cautivos y tratando de cumplir con lo que Dios requiere para así estar bien. Más sin embargo, no funciona. Hoy por hoy en muchos lugares, en muchos cristianos, muchos lugares o iglesias cristianas, hay ciertas reglas que son bien, una disciplina bastante fuerte, lo que decía anteriormente, cómo se deben peinar, cómo se deben vestir, y todas estas reglas y preceptos humanos, eso no es nada de Dios.
La solución a este problema de la carne y los apetitos de la carne, los deseos de la carne, las obras de la carne, la solución la tenemos en Gálatas 6 cuando vamos ahora allá. ¿Y cómo es que todos estos deseos cesan? Pero la solución no es que usted y yo nos dediquemos a, a controlar, a disciplinar, a obligar los deseos de la carne. En este caso, flagelo. En el caso de hoy, en las iglesias, es una disciplina. No miren, no toquen, no hagan, no. Una cantidad de reglas y preceptos humanos. Eso no funciona. Y la vida que estamos hablando, la vida que ha sido depositada en vasos de barro como este, la vida que es alguien más, que es Cristo en nosotros, ese tesoro, no se va a manifestar de esa manera. No se va a manifestar de esa manera. La vida va a estar, como decir, va a estar sin expresarse, va a estar allí. El potencial de esta vida maravillosa está allí, pero la persona que vive allí no lo experimenta, no puede, no se libera esa vida por medio de esta persona. Entonces, yo quiero traer ahora un ejemplo. O hablemos más bien antes de llegar a ese ejemplo, hablemos de una iglesia, la iglesia de los Gálatas. Esta iglesia de los Gálatas empezaron caminando en el Espíritu. Ellos caminaban en el Espíritu. Pero llegó un momento y experimentaron esta vida en abundancia. Pero llegó un momento que dijeron, no, en realidad no, Cristo no es suficiente. Y como trataron de vivir o de producir esta vida ellos mismos con sus propios esfuerzos. Y la única manera es, vamos a cumplir con lo que Dios requiere, por nuestra propia fuerza. Y quiero que veamos cómo el Espíritu Santo, por medio de Pablo, le habla a esta iglesia, cómo los llama a ellos por hacer eso. Porque volvemos al punto, el potencial está allí en nosotros para experimentar esta vida constantemente. Y no se lo permitimos, porque creemos que nosotros podemos producir esta vida. Bueno, Gálatas capítulo 3 dice así: oh, Gálatas insensatos, locos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? La pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu de Dios por las obras de la ley, por cumplir la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, caminando por el Espíritu, solamente por fe? Por fe le creen a Dios y depositan toda su confianza y caminan en el Espíritu. ¿Qué sucedió cuando caminaban en el Espíritu? Y dice, ahora, ok, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Tratándolo ellos de hacer, ¿no? La vida. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ellos experimentaron esta vida, ellos caminaron en el Espíritu. Y cuando caminaron en el Espíritu, el potencial de su vida, ese tesoro, se manifestó. Y experimentaron, dicen, maravillas entre vosotros, dice el Espíritu Santo. Y no fue porque ellos cumplieron con la ley, sino porque ellos depositaron su confianza en la obra perfecta de Cristo y caminaron en el Espíritu. Vamos después a hablar cómo es que uno entra en el cómo es que uno camina en el Espíritu, qué es lo que debemos que hacer. Pero no es coger la ley y tratar de cumplirla. Eso no es esa. Bueno, entonces, ahora quiero traer un ejemplo que creo que como que puede demostrar bastante lo que lo que estoy tratando de transmitir. Esto fue vida real y voy a no adaptar, pero más o menos
contarles lo que sucedió en esta historia, este evento real de la vida, pues, de la vida real, y que podamos de alguna manera poder como hacer una comparación con lo que sucede con nosotros hoy, cristianos, y con este potencial tan inmenso de vida que mora en nosotros. Bueno, este era un hombre llamado Jerónimo. Él era un líder, un indio, líder, aquí en los Estados Unidos, y él, él fue arrestado. Bueno, era de los líderes, pues, el número uno entre todos estos tribus, y a él le deciden darle un regalo. El regalo que le dan es un carro. Y pues hay diferencia de qué clase de carro, pero coloquemos que le dieron un Cadillac, un carro con una potencia, un motor increíble, como 300, 400 caballos de fuerza en ese motor, y se lo dan a Jerónimo. Él ve esa belleza de carro con toda esa potencia y toda esa capacidad. Y él escucha, tiene 400 caballos de fuerza este motor y todo este potencial, pero él no lo entendía. Entonces, cuando hay una fiesta en el pueblo y cuando la gente ve que viene Jerónimo, todas las personas pensaban que Jerónimo iba a manejar ese carro. Él estaba acostumbrado a montar en un caballo, carrozas de 3, 4 caballos de fuerza, digámoslo así. Eso era lo que él conocía. Entonces todo el mundo pensaba, cuando Jerónimo venga, él va a manejar y va a sentir esa fuerza de esos 400 o más caballos de fuerza de ese motor. Va a experimentar que medio toca el acelerador y todo ese poder se libera y se manifiesta, y él va a experimentar algo nuevo. Cuando va entrando Jerónimo, y para la sorpresa de todo el mundo, Jerónimo está sentado sobre el asiento del carro, era convertible, pongámoslo así, y Jerónimo, el carro, con toda esa potencia, está siendo jalado por 2 o 3 caballos adelante, jalando el carro. Va entrando así en toda la fiesta, por toda la vía principal, y todo el mundo se queda aterrado. Jerónimo entra y el carro es jalado por esos caballos. Jerónimo está totalmente ignorante de la clase de potencia que está en ese carro y lo que él pudiera experimentar comparado con esos 1, 2, 3 caballos o 4, los que sea, jalando el carro. Eso mismo ocurre hoy con nosotros. Esta vida, Cristo en nosotros, lo leímos en Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y me amó. Y el potencial de vida que mora en mí es ilimitado. Cristo es el que vive su vida, el que quiere vivir su vida por medio de mí, en mi carne. Él quiere vivir su vida. Él no me dice que yo que yo sea ¿cómo se dice la palabra aquí? Mimique esa vida, o que yo la produzca. No, Él quiere que le permita a Él expresarse la vida eterna de Dios en mí. Pero siendo ignorante yo de esto, como le pasó a Jerónimo, en vez de meter la llave y prender el motor y liberar toda esa fuerza, Jerónimo simplemente está sentado y va y deja que unos caballos de poca fuerza jalen esa belleza de carro. Hoy nosotros, la llave para que este poder que existe, esta vida que existe en nosotros, sea liberada y podamos experimentar esa vida diaria, es la llave del Espíritu Santo de Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Ahorita, después de esto, vamos a ver cómo es que se manifiesta esta vida cuando andamos en el Espíritu. Entonces, eso nos pasa a nosotros. Tenemos esta vida, este potencial
en nosotros, pero tratamos nosotros de hacerlo. No permitimos que la vida viva y se exprese y se manifieste y se libere, sino que nosotros tratamos con nuestra fuerza de producir algo que ya somos. ¿Cómo tratamos de producir lo que acabamos de ver en unos versículos? Con ciertos preceptos y ciertas disciplinas y ciertas reglas. Lo primero, volvemos a un pacto que ha sido abolido. Cogemos la ley y decimos, yo la voy a cumplir y voy a disciplinar esta carne, pero el problema está aquí. El hombre interior de cada cristiano se deleita en la ley de Dios, porque la metamorfosis, el cambio real, interno fue en el espíritu. El hombre espiritual no puede pecar. Primera de Juan lo hemos probado en otros versículos, en otros videos. El hombre, el espíritu del hombre, ¿verdad? El hombre interno o el hombre espiritual, en mí no puede pecar, porque la simiente de Dios mora en él. Él no puede, él se deleita en las cosas de Dios. Pero es que yo soy tripartito. Tengo espíritu, alma y vivo en este cuerpo. En mi cuerpo mora el pecado. En mi hombre interior mora la justicia de Dios, la simiente de Dios. Entonces, hay una guerra entre los deseos de mi carne y el deseo del espíritu que quiere gobernar y quiere ser el que quiere que yo me someta a él para él poder liberar esta vida que está en mí. Entonces, en mi alma, en mi mente, yo tomo la decisión. O camino en el espíritu para que esta vida se libere, o camino en mi carne. No solamente, cuando hablamos de carnes, no solamente se refiere a pecar, sino en mi carne es en mis fuerzas y bajo bajo mi fidelidad y bajo mi obediencia, que no va a ser, ni va a durar, ni voy a cumplir nunca con la ley de Dios que Dios requiere. Entonces voy a estar siempre corto de la justicia de Dios, y entonces entro en un círculo vicioso que es, no estoy en paz, estoy condenado, y yo trato, y yo fallo. Romanos capítulo 7, vamos a ver algo allí, en Romanos capítulo 7, la experiencia de alguien nacido de nuevo, un hombre que conocía la ley mejor que cualquiera ser humano que creo que va a existir aquí. Pablo, la conocía de joven, bajo los pies de Gamaliel, un fariseo de fariseos. O sea, si alguien quiere hablar de la ley y cumplirla, siéntese a hablar con Pablo y verá qué le dice él. Y esa experiencia de él fue tremenda, que dice, miserable de mí, así se llama. Estoy preso en esta lucha de tratar de doblegar esta carne. Y no puedo, pero hay una solución. Hay una solución. Entonces vamos a Romanos capítulo 7. Antes de eso, perdón. Entonces, volviendo al ejemplo de Jerónimo. Fíjese, no supo liberar ese potencial que tenía debajo de ese motor, de ese carro tan maravilloso. No supo, no, era ignorante. No pudo experimentar esa libertad. Yo llamo este tema, para mí es libertad, de uno poder estar sentado aquí y que cuando camino en el Espíritu, inmediatamente el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en mí: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, sin un esfuerzo propio, solamente porque en mi mente tomo la decisión de caminar en el Espíritu y fluye inmediatamente esa vida, fluye sin límites y sin esfuerzo. Mas, sin embargo, en el momento que yo trato de hacer o de vivir esta vida en mi esfuerzo, siento inmediatamente lo que ocurre, ese poder, ese potencial, no se manifiesta, y experimento esta guerra tan violenta, que es la carne no sometiéndose. Y tratando yo de producir esta vida y no puedo. Por más que quiera, no puedo. Bueno, entonces vamos a parar aquí para ya entrar en la última parte de este estudio, donde vamos a ver en realidad, entonces, cómo es que, o qué debo hacer yo para poder entonces caminar en el Espíritu. Entonces, nos vemos en un momento. Gracias.